2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta tarde del día domingo 18 de abril del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro estudio de la palabra del Señor. Dios nos regala esta oportunidad de que juntos podamos cumplir con lo que nos estableció el Señor Jesucristo, de escudriñar las Escrituras para tener testimonio de Él. Así que nos preparamos entonces para seguir con nuestro estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Antes vamos a tener una palabra de oración. Padre, muchísimas gracias porque a través de tu misericordia y tu bondad podemos estar en esta tarde juntos para seguir el estudio de tu palabra. Tu palabra es nuestro alimento. Ella es la que nos bendice, nos fortalece, nos aumenta el conocimiento de tu persona y de tu voluntad. Así que abrimos nuestros corazones para recibir lo que tú tienes en esta tarde para nosotros, a fin de que seamos edificados. Señor, por todo cuanto tú hagas, desde ya te damos a ti toda la honra y la gloria. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, en el día de hoy quiero presentarle el tema soportando la prueba. La semana pasada terminamos con el capítulo número 11. Hoy iniciamos con el capítulo 12 del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Soportando la prueba. Jacobo y Juan fueron dos de los discípulos originales que siguieron a Jesús. Le pidieron al Señor que en su reino lo reconociera en forma especial. Jesús le dijo que el reconocimiento en su reino a menudo significaba sufrimiento para la persona, beber de la misma copa que él bebería. Jacobo y Juan sufrieron realmente. Herodes ejecutó a Jacobo y Juan más tarde fue al exilio. Parece inaudito que en un mundo que proclama hoy la tolerancia, el respeto por la opinión ajena y la divergencia de opiniones, se vean brotes de persecución a muchos cristianos. En ocasiones, esto es el resultado de situaciones aisladas, pero en otras el producto de planes sistemáticos que buscan de una u otra manera, la desaparición de la fe cristiana en algunos lugares del mundo. El cristiano es llamado a ser testigo, es decir, mártir o persona dispuesta al martirio. El cristiano no está llamado a buscar el martirio y la persecución, pero si fuera necesario debe estar dispuesto a vivir esa experiencia, fortalecido en el Señor. En mi disertación de este día voy a desarrollar mi tema en dos aspectos esenciales. Jacobo es ejecutado. Segundo, Pedro es encarcelado. Vamos a ver este primer punto. Jacobo es ejecutado. Está basado en Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2.
Dice así la palabra del Señor. Entonces por aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. Y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. Desde la conversión de Pablo no hemos visto nada más de la actuación de los sacerdotes en cuanto a perseguir a los santos en Jerusalén. La tormenta estalla ahora desde un punto diferente, desde el poder civil. Herodes Agripa I, idumeo de origen como su abuelo Herodes el Grande, hijo de Aristóbulo, llevaba también sangre israelita por su abuela Mariamne, descendiente de los macabeos. Su hermana fue Herodías, la responsable de la muerte de Juan el Bautista. Fue criado en Roma con la familia imperial y era gran amigo de los emperadores Calígula y Claudio. Los romanos lo eligieron para que gobernara gran parte de Palestina, incluyendo los territorios de Galilea, Perea, Judea y Samaria. Claudio, el emperador, le restituyó todos los territorios de su abuelo. Se puso en contra de los cristianos a fin de complacer a los líderes judíos, los que se oponían a ellos, esperando que esto afianzara su posición. Dos cosas se nos dicen de él en los dos primeros versículos de este capítulo 12. Uno, que comenzó su juego al maltratar a algunos de la iglesia, pero pronto se volvió contra los principales líderes. Lo segundo que se nos dice, que mató a espada, decapitándolo a Jacobo, hermano de Juan, al que suele llamarse Santiago el Mayor. Era pues uno de los 4 primeros discípulos de Cristo y uno de los 3 que le acompañaron en la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo y en el huerto de Getsemaní. A él, como a su hermano Juan, había prometido Jesús que habían de beber la copa de la que él había de beber. Ahora se cumplía en él esa predicción. Fue el primer apóstol en recibir la corona del martirio y mostró así a los demás lo que podían esperar. Es extraño que Lucas nos refiera tan brevemente el martirio de un apóstol, cuando tantos detalles nos dio de un diácono. Pero aún esta breve mención basta para hacernos saber que los primeros predicadores del Evangelio estaban tan seguros de la verdad que predicaban que la sellaron con su sangre. Para bien o para mal, las familias ejercen una influencia duradera y poderosa sobre los hijos. Los rasgos y cualidades se pasan a la próxima generación y a menudo los errores y pecados de los padres se repiten en los hijos. En la Biblia se mencionan 4 generaciones de la familia de Herodes. Cada líder dejó su marca malévola. Herodes el Grande mató a los niños en Belén. Herodes Antipa tomó parte en el juicio de Jesús e hizo ejecutar a Juan el Bautista. Herodes Agripa I asesinó al apóstol Jacobo
y Herodes Agripa II fue uno de los jueces de Pablo. Herodes Agripa I se relacionaba muy bien con sus antepasados judíos, debido a que su abuela judía era de sangre real. La gente lo aceptaba de mala gana. En su juventud estuvo temporalmente en prisión por orden del emperador Tiberio, pero ahora contaba con la confianza de Roma y se llevaba bien con los emperadores que ya mencioné, Calígula y Claudio. Con el movimiento cristiano se creó una oportunidad inesperada para que Herodes se ganara un nuevo favor con los judíos. En la iglesia se comenzaron a aceptar gran número de gentiles. Muchos judíos toleraban este nuevo movimiento como una secta dentro del judaísmo, pero su rápido crecimiento los alarmó. La persecución de los cristianos se avivó y ni siquiera los apóstoles se libraron. Mataron a Jacobo y encarcelaron a Pedro. Pero pronto Herodes cometió un error fatal. Durante una visita a Cesarea, la gente lo llamó Dios y él aceptó su adoración. De inmediato, Herodes tuvo que batallar con una dolorosa enfermedad y murió en el lapso de una semana. Como su abuelo, tío e hijo, después de él, Herodes Agripa I estuvo cerca de la verdad, pero la perdió. Debido a que la religión era importante solo como un aspecto de la política, no tuvo reverencia ni escrúpulos para aceptar la alabanza que solo a Dios le correspondía. O le corresponde también, ¿no? Su error es uno de los más comunes. En el momento en que nos enorgullecemos de nuestras habilidades y nuestros logros, sin recordar que son un regalo de Dios, repetimos el pecado de Herodes. Debemos siempre estar pendiente para entregarle lo que al Señor le pertenece, que es la honra y la gloria. El Señor no comparte su gloria con ninguno. Herodes trató de tomarse la gloria que le correspondía al Señor e inmediatamente el Señor lo juzgó. Entonces nosotros tenemos que tener pendiente esto, no importa quién sea. Si alguien trata de tomarse la gloria que le corresponde a Dios, que es el creador de todas las cosas, pronto tendrá una situación adversa. Vamos a ir al segundo punto. Pedro es encarcelado. Hechos 12, del 3 al 5. Al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Cuando le tomó preso, le puso en la cárcel, entregándole a la custodia de 4 escuadras de 4 soldados cada una, con la intención de sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él.
¿Por qué Dios permitió, mis hermanos y mis hermanas, que Jacobo muriera y salvó milagrosamente a Pedro? La vida está llena de preguntas difíciles como esta. Fíjese en esta otra pregunta. ¿Por qué un niño tiene impedimento físico mientras otro es atléticamente dotado? ¿Por qué la gente muere antes de usar su potencial? Estas son preguntas que quizás no podemos responder en esta vida porque no vemos todo lo que Dios ve. Él ha decidido permitir el mal en este mundo por un tiempo, pero confiemos en su dirección porque ha prometido que un día destruirá todo el mal. Mientras tanto, sabemos que Dios va a ayudarnos a usar el sufrimiento de una manera que nos fortalezca y le glorifique. Durante la fiesta de una semana que seguía la Pascua, arrestaron a Pedro. Este fue un movimiento estratégico porque había más judíos en la ciudad que lo usual y Herodes podía impresionar a más personas. Viendo que el haber decapitado a un apóstol agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. La sangre llama a la sangre y el camino de la persecución, como el de los demás pecados, es un camino de descenso. Los que se hallan en él se empeñan en continuar en él, con lo que la labor del diablo es cada vez más fácil en ello. Por tanto, es señal de prudencia resistir a los comienzos del pecado. El hecho de que los judíos se complacieran en el asesinato de Jacobo los hacía cómplices del crimen. Los que se complacen en la obra de los perseguidores deben ser considerados también como perseguidores. Esto sucedía en los días de los panes sin levadura, es decir, en la fiesta de la Pascua, cuando los judíos acudían desde todas las partes a Jerusalén para guardar la fiesta y por tanto podían ejercitar tanto mejor su violencia contra los cristianos. No solo prendió Herodes a Pedro, sino que lo puso a buen seguro en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, a fin de que estuviese bien custodiado. Herodes no quería que Pedro se fuera a escapar de ninguna manera. Él tenía que ser su conejillo de India para ganar fama y popularidad con los líderes judíos. Así que lo aseguró muy bien en la parte de adentro de la cárcel. Más aún, dice la palabra que se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua para que le sirviese de gran entretenimiento a tan gran multitud con el juicio y la ejecución a la vista de todos del más conspicuo de los apóstoles. Pero Herodes se proponía matar a Pedro, pero hay un pero Dios se disponía a librarlo, arrebatándole de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esto sucedió, ¿por qué? Dice la palabra del Señor que sucedió en respuesta a la oración. Debe ser que cuando
mataron a Jacobo, no hubo tiempo para que la iglesia clamara, lo ejecutaron de una vez. Pero acá metieron a Pedro preso para sacarlo un tiempo después. Y eso le dio una gran oportunidad a la iglesia. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía ferviente oración a Dios por él, pues las armas de la iglesia son la oración y las lágrimas. La demora del juicio de Pedro le dio tiempo para orar por él a Dios. Jacobo les había sido quitado violentamente, pero Pedro había de continuar con ello y por eso se ponen a orar por él con fervor, o mejor dicho, con insistencia. La oración se extendía tanto como el peligro. La iglesia siempre debe orar, pero especialmente en tiempo de especial peligro. Es como lo que nosotros vivimos en el presente. Es peligroso el tiempo que estamos viviendo. Acaba de morir en Argentina un apóstol, amigo de la coalición de apóstoles latinoamericanos de Rancú, a quien conocimos. El apóstol Ronnie Chávez envió mensaje para que orásemos por él. Y hemos estado orando por él y otros que en otros lugares están enfermos del COVID y profetas y todo esto. Algunos el Señor los libra, otros no. Entonces el apóstol Laguna no fue librado y el Señor decidió llevárselo a su presencia. Estamos en tiempos de peligro, en donde nosotros tenemos que orar, clamar, insistir, llorar delante del Señor. Y tenemos que hacerlo porque Dios nos ha concedido a nosotros una gran pausa. Todos nosotros, la población panameña, estábamos preocupados del desgaste que ya estaban sufriendo el personal médico, todo el personal de primera línea, porque todo un año sin descanso, sin vacaciones, allí en la línea dura. Pero damos gracias al Señor que Él, a través de su misericordia y su gracia, nos ha dado una pausa en medio de todo lo que se vive acá al lado de nosotros en Sudamérica. Pero también estamos oyendo algunas noticias de Centroamérica. Nuestra vecina muy cercana, que se han aumentado los casos y comienzan nuevamente las restricciones. Y ustedes saben que cuando hay eso de restricciones, el pueblo comienza a desesperarse y comienza nuevamente a caer la economía y comienza nuevamente el problema social. Entonces este es un tiempo donde nosotros no, así como dice el Ministerio de Salud, que no debemos bajar la guardia en cuanto al distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso de mascarilla y de careta en los buses, en los sistemas de transporte. Así como no se debe bajar la guardia para darle oportunidad a este mortal virus
tampoco debemos bajar la guardia en cuanto a la oración por nuestro país y para que el Señor le siga poniendo las cadenas a este virus, que lo inmovilicen y nosotros podamos así recuperarnos económica y socialmente. La oración se extendía tanto como el peligro, y así como hizo la iglesia de Jerusalén, también nosotros tenemos que extender la oración, así como vemos el peligro en el día de hoy. Estos son tiempos de clamor, de lágrima, de insistir delante de Dios para que Él pueda proteger y guardar nuestra nación. La palabra del Señor dice, bienaventurada es la nación cuyo Dios es el Señor Todopoderoso. También la palabra de Dios dice, si el Señor de los ejércitos no edifica la ciudad, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor de los ejércitos no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y vemos también los brotes de violencia que hemos tenido en nuestro país, pero seguimos orando y orando para que el Señor fortalezca los estamentos de seguridad y le dé sabiduría y los llene de discernimiento para que se pueda desarmar, desarraigar, derribar, arruinar toda la obra de violencia que vivimos en el presente. Mis amados, la iglesia jugó el papel que tenía la responsabilidad para con Pedro, para con el apóstol Pedro, y Dios respondió. Entonces hasta aquí vamos a llegar en el día de hoy. La próxima semana entonces vamos a ver la liberación de Pedro. Continuamos entonces con el versículo 6 en adelante. Oremos a Dios para que Él nos siga dando esta gran oportunidad de poder seguir en este estudio de la palabra del Señor. Vamos en este momento a orarle a Dios. Padre, tus caminos son más altos que nuestros caminos y tus pensamientos más que nuestros pensamientos. Tú haces las cosas según el designio de tu voluntad. Tú tenías el poder para librar a Jacobo de la mano de Herodes. No lo hiciste porque tu plan era darle a conocer a la iglesia el costo que tendría que pagar en el establecimiento de tu reino. Jacobo le tocó beber la copa tal como se lo predijo nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro tenía que pastorear las ovejas que se lo había prometido el Señor Jesús. Así que cuando Herodes trató de llevar adelante un plan que estaba fuera de tu voluntad, tú lo arrebataste de sus manos. Vivimos en tiempo de una crisis por la pandemia. Muchos siervos y siervas tuyos han enfermado de COVID-19. La iglesia ha hecho oración ferviente y ellos y ellas han fallecido. Otros muchos, tú has intervenido y has liberado de este mortal virus. Te agradecemos las cosas que tú haces, porque lo que tú haces es lo mejor para nosotros.
No entendemos todo lo que hace, pero sabemos que tu decisión es perfecta. Así como la iglesia de Jerusalén entendió que Pedro tenía que seguir viviendo y lloraron e insistieron, ayúdanos a perseverar en la oración ante esta crisis de salud económica y social que vivimos en las diferentes naciones. Padre, Suramérica está pasando por una situación muy difícil e intercedemos por Colombia, por Argentina, por Brasil, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tú extiendas tu misericordia y tu gracia en favor de la población de esas naciones. Y tú que tienes el poder para Señor, eliminar el poder de este virus, ponerle cadena al virus del SARS-2, te rogamos, Padre, que intervenga de una manera sobrenatural, porque tú prometiste que este es el año de tu sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Ponemos pues delante de ti a Brasil, Argentina, Colombia, para que, Señor, la gracia y la misericordia tuya sean con estas naciones y sea quebrado el poder del coronavirus en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, es preciso que mientras permanezcamos en oración delante de ti, no quitemos la mirada de lo que tú quieres hacer en esta década y específicamente en este año. Queremos como iglesia poseer todo aquello que ya nos has concedido para continuar alineados y sincronizados contigo en tu propósito y en tu voluntad. Te damos gracias por lo que estás haciendo en Panamá y en las naciones. Tú cumplirás cada palabra que nos has dado y veremos la operación de tu sobrenaturalidad y tu gloria en favor de tu iglesia y de las naciones. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis amados y mis amadas, por haber estado conmigo. Espero volver a estar con ustedes, si el Señor nos los permite, el día jueves a las 7 de la noche. Mientras llega ese momento, que Dios le guarde, le cubra y le proteja de manera sobrenatural, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Saludos y bendiciones. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectarte.